Muchísimas gracias. Empiezo presentándome, soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto, la editora que ha tenido la suerte de cazar a María José para que publique con nosotros. En este libro se van a encontrar una serie de relatos cortos, casi más de 230 relatos, en más de 260 páginas, y son todos cuentos breves que reflejan la visión que tiene María José de la sociedad, una mezcla de crítica, también de ternura y siempre visto desde el punto de vista tierno, no echando la culpa a las personas, sino más bien a poderes un poco quizás estratégicos o algo que se les escapa de las manos, ese día a día que a veces ha salido mal y que es el culpable de tantas circunstancias. Ella me decía que se había inspirado mucho en el libro de los abrazos de Galeano. Yo es un libro que conozco muy bien y que marcó bastante mi adolescencia, y es cierto que cuando leí Ajuste de Cuentos noté un pozo de este libro en María José. Quiero destacar bastante los finales, que verán ustedes que son muy incisivos. Es como la guinda del pastel y te dejan siempre reflexionando. Sobre todo destacar la ironía y el sentido del humor, ya desde el principio. A mí ya desde el principio me reía muchísimo cuando leía la dedicatoria. ¿A quién ha dedicado María José su libro? ¿De qué forma? Porque es que me parece... A mi madre, que habla sin parar y me ha transmitido el amor por las palabras. Parece... Y luego ya la parte seria de a mis hijos, los renglones con los que he construido mi mejor historia. Pero esa visión de la madre que habla tanto y que te dice todo el tiempo, haz esto, lo otro, come, tal, hija mía. Luego te la presento y verás cómo habla sin parar. Me parece muy bien reflejada simplemente en la dedicatoria. Además de la madre, también hay que tener en cuenta que los dos hijos han colaborado estrechamente en el libro. La hija, que está aquí al fondo, ha hecho unos dibujos preciosos, y el hijo ha escrito el prólogo con una sensatez y una visión correctísima y perfecta de la literatura, no del amor que siente hacia su madre, sino de la literatura en sí. Entonces, agrupar a toda la familia en un solo libro realmente resulta precioso. También hay que decir que son a veces cuentos muy cortos y en los que se nota que María José también, aparte de escribir relato, es poeta. Muchas veces son relatos líricos, casi poéticos. A mí hay uno que me gusta muchísimo, le voy a leer porque es muy cortito y que podía ser una poesía. Que el relato porque no corta las líneas, pero podría ser una poesía. Se lo voy a leer. Madre mía, no tengo apuntado en qué página está. No lo puedo creer. La pausa para la publicidad. Bueno, pues luego lees tú, es que no sé en qué página está. Es el que habla sobre el cabello, cuando nos roza el cabello, que no es eterno. Me parece precioso. Luego le pedimos a María José que nos lo lea. Creo que todos conocemos a María José, pero siempre viene bien contar quién es, porque es una persona muy brillante que tiene un currículum extraordinario, aparte de que es muy simpática, y yo he trabajado muy bien con ella. Esto también quiero destacarla como editora, que es un mérito. María José Gómez Sánchez Romate nació en Madrid. Es multilicenciada, porque es licenciada en Filología Hispánica, también es licenciada en Geografía e Historia. Además, también ha realizado estudios de Geografía e Historia. De cinematografía. De cinematografía, es verdad. Además, ha sido becada por la Comunidad de Madrid y también por la Universidad de Harvard. Aparte de esto, ya se ha dicho que es poeta y que ahora mismo es profesora de arte, Historia de España, Geografía e Historia y Lengua y Literatura en los niveles de ESO y Bachillerato. También tenemos la suerte de contar en la mesa con un buen amigo de María José, también compañero de trabajo, que va a incidir más en el libro. Es Juan Carlos Ortega, que también es poeta de la casa. Tengo también esa suerte de tenerle fichado. También es licenciado en Filología Hispánica, cursó estudios de doctorado en el programa de Literatura Española Moderna y Contemporánea. También, como he dicho, también es profesor de ESO y Bachillerato.
y ha publicado los poemarios Regreso, Canto ordinario cotidiano, Optimismo radical, El bebé y La mariposa del caos creador. Le doy paso. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me ha gustado ese lapsus que ha tenido la editora al principio, ajuste de cuentas, porque parece que vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer un ajuste de cuentos, vamos a sacar las palabras y vamos a disparar a ver quién habla más rápido. Bueno, ha sido interesante, porque siempre me pregunté por qué se llamaba ajuste de cuentos. Y ese juego de palabras era interesante. ¿A quién le tiene que ajustar los cuentos María José? No sé, a mucha gente debe de ser. Mucha gente se lo merece. Los cuentos hay que ajustarle. Bueno, gracias por la presentación, Alicia. Alicia es una editora estupenda, también quisiera decirlo. De hecho, está aquí hoy María José porque yo se la recomendé. Efectivamente. ¿Vale? Después dice, me pone en la dedicatoria, me has dado la llave para abrir nuevas puertas, me dice aquí en el libro que me dedicó, y bueno, supongo que se refería a esta puerta de la edición, porque ya no se había decidido a publicar, había publicado muchas cosas de manera conjunta, en antologías o artículos de universidad, etcétera, pero no se había decidido a publicar un libro de forma autónoma, todos sus cuentos o todos sus poemas, que está en ello, creo. Y a mí me parecía una idea muy interesante. Le dije, pues Alicia es una editora estupenda. Yo he repetido los dos primeros editores, no quise repetir nunca más, pero cuando publiqué el tercer libro con Alicia, pues me pareció que hacía una edición muy bonita y también muy cuidadosa. Bueno, lo podéis ver vosotros, ¿no? Cuando veáis el libro, o si ya lo habéis visto, lo tenéis en la mano, veréis que es muy buena editora. Gracias. Así que he repetido, he tripitido, se dice, ¿no? Y después te recomiendo por ahí a todo el que me pregunta, ¿vale? Así que yo me alegro de que también, además de ser compañeros de la universidad de tantos años, además de ser compañeros de trabajo, porque trabajamos en el mismo centro, los dos somos profesores, pues ahora somos compañeros de editorial, también hacemos esto. Pero bueno, yo quería pues eso, hablar un poquito del libro de María José, que aunque antes estaba diciendo que es este primer libro que publica ella de forma autónoma, en realidad se nota que no es una principiante, que no está empezando a escribir en absoluto, que lleva muchos años escribiendo cuentos. Esto se ve enseguida. Yo que soy profesor y que he visto a muchos alumnos que quieren escribir y que tienen dote, que tienen madera, y eso les ve, a veces le veo que lo que les queda todavía es la experiencia, escribir mucho, ¿vale? Y que no lo hacen mal, que hay madera, pero que van a tener que trabajar mucho y escribir mucho tiempo. Ella se nota que no es como un principiante, no. Escribe muy bien, lo vais a comprobar. Hoy vamos a leer muchos cuentos en donde vamos a ver que tiene una gran maestría. Y bueno, es un libro que podría perfectamente utilizarse para dar una clase sobre cómo se hace el arte de escribir cuentos. De hecho, el otro día estaba escuchando la entrevista que le hicieron en Radio Vallecas, que te hicieron, y el lunes, si no recuerdo mal, veía que el que hacía la entrevista estaba muy interesada especialmente en la temática, ¿vale? Le preguntaba mucho por los temas, ¿vale? ¿Y por qué has escrito esto? ¿Por qué te preocupa este tema? O el tema de la pérdida de la inocencia, o el tema de la maldad. Estaba muy preocupada por la temática. Y claro, debe de ser por de formación profesional, los dos somos filólogos, a mí me interesa también la técnica. Cómo se escribe un cuento y ver de qué manera lo hace, con qué sabiduría y con qué manejo de las técnicas literarias. Y entonces a mí me gustaría no solamente hablar de la temática, que está bien, ahora después hablaremos un poquito de cuáles son los temas más interesantes y por qué los escoge y cómo los trata, pero lo que a mí me interesa también es hablar un poco de cuál es la técnica del cuento y cómo lo maneja de bien María José. Entonces empezamos diciendo que, bueno, las dos condiciones indispensables para un cuento, y en especial también para el microcuento, porque María José escribe muchos relatos que son a veces de una línea o de dos o de un pequeño párrafo. Algunos son un poquito más amplios, de una página y media, pero en cualquier cuento, y especialmente en los microcuentos, las dos condiciones fundamentales es una, que sea breve, claro, y otra, yo diría, que turbe al lector. Y ahora veremos qué quiero decir con esto de que turbe al lector. Empecemos por la brevedad.
Entonces, a pesar de que el relato tiene que ser breve, obviamente, tiene que tener un clima narrativo, es decir, tiene que contar una historia, tiene que contar algo. Quizá no va a contar los antecedentes, no va a contar un principio, no nos va a dar un final explícito, pero tiene que contar una historia, ¿vale? Una historia que probablemente se centre en lo que sería el nudo narrativo, que será el detonante, y que tiene que estar muy sintetizado. En general tiene que estar sintetizando. O sea que una característica fundamental será la condensación, que el cuento esté en realidad sintetizando una historia mucho más amplia que se ha dejado escuetamente o en una línea o en un párrafo o en una página. Ahora bien, que sea escueto no significa que no sea sugerente, porque esa es la característica principal. Es decir, no se trata de hacer un simple resumen de una historia grande, sino que tenga capacidad de sugerencia, es decir, que diga muchísimo, cuente muchísimo, pero con pocas palabras. Es decir, que una de las cosas que hace en este tipo de cuentos es que inmediatamente el narrador cuenta muy poquitas cosas, ¿vale? Pero lo que hace es que fomenta la fantasía del receptor. El receptor enseguida se pone a imaginar cuáles son los antecedentes de esa historia, qué habrá pasado para llegar a este punto que de repente nos aparece aquí y cómo terminará esto, porque muchas veces el final, ya decimos, no es explícito. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, cómo lo consigue María José hacer este tipo de cosas. Y luego otra cosa interesante que tiene que tener el cuento es que tenga múltiples interpretaciones, que claro, es una historia corta y cada uno la puede interpretar de una manera muy diferente. Entonces el otro día vuelvo a hacer mención a esta entrevista que te hicieron en Radio Vallecas. El otro día le preguntaban por un cuento en concreto, le dijeron: oye, tenemos mucha curiosidad por este cuento, ¿qué interpretación le das tú o por qué escribiste esto? ¿Vale? Porque aquí hemos estado hablando sobre este cuento y cada uno le sacaba una interpretación diferente. Yo pensaba que era una cosa, el otro pensaba que era otra, el otro... y en realidad, ¿cuál es la buena? Y claro, María José dijo: pues no lo voy a decir. O sea, pues no lo voy a decir porque en realidad no hay ninguna buena, ¿vale? Cualquier interpretación es interesante, cada interpretación será la buena para el lector. Y claro, fue astuta, evidentemente, porque claro, se carga el cuento. Si le da la interpretación que ella posiblemente le pudo dar, ¿vale? Pues se ha cargado el cuento, porque ya solo tiene una interpretación, que es supuestamente la de la autora. Pero no es eso lo que está pretendiendo. Al contrario, lo que está pretendiendo es que tenga una variedad de interpretaciones y que, bueno, y que cada uno lo pueda ver de una manera diferente y que cada uno lo cuente a su manera. Entonces a mí me gustaría hacer un pequeño análisis de ese cuento, ¿vale? No destripar las interpretaciones, pero sí decir, bueno, ¿qué ha pasado con ello? Para poner un ejemplo de esto, ¿no? De la capacidad de sugerencia de un cuento y la posibilidad de múltiples interpretaciones. No es el cuento que más me gusta, ni mucho menos. No es el cuento que más me gusta, pero como ejemplo es muy, muy interesante, ¿vale? Entonces dice así el cuento. Dice: se casó para poder tener un ordenador personal. Es así de breve, ¿vale? Y entonces, claro, lo primero hemos dicho es que el relato tiene que turbar. Luego hablaremos un poquito, seguiremos con esto. Y este nos deja un poco turbados, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? ¿Se casó para poder tener un ordenador personal? Entonces inmediatamente empieza la fantasía. Entonces, en primer lugar, los personajes, ¿vale? ¿Se casó era un hombre o era una mujer? Porque es muy diferente el cuento si el que se casó era un hombre, o el personaje del que se está hablando es un hombre o es una mujer. Claro, después pensamos, ¿y si era un hombre, qué tipo de hombre sería? Teniendo en cuenta lo que está diciendo el texto, no estamos fantaseando porque sí, estamos pensando en el cuento. Se casó para tener un ordenador personal. Si es un hombre y hay un juego de palabras, puede que sea un hombre machista, ¿vale? Y entonces diga, hay un juego de palabras con esto del ordenador personal, podría ser. Si es una mujer, ¿qué tipo de mujer sería para querer casarse, para tener un ordenador personal? Una mujer pobre, que no tiene recursos y que necesita casarse para tener un ordenador personal. Bueno, entonces hay que pensar sobre este asunto. Y luego vamos al conflicto. El conflicto evidentemente está en las primeras palabras. Se casó parecería una cosa normal y corriente. Bueno, se casó, no ha pasado nada. Pero en cuanto que aparece la palabra para, se casó para, ya nos mete en el conflicto. Porque uno se casa hoy en día por amor o porque te gusta una persona, porque quieres ser feliz. Pero se casó para,
tener un ordenador personal ya enseguida nos deja un poco bloqueados, diciendo ¿cómo? ¿Cómo se va a casar? Evidentemente, desde el punto de vista del personaje, ¿vale?, parecería que sí que tiene un sentido. Para nosotros no tiene mucho sentido aparentemente que uno se case para tener un ordenador personal, pero para el personaje sí que puede tener un sentido. Entonces, y después empezamos a pensar, y bueno, ¿y cómo acabó esto? ¿Vale? ¿Qué pasó finalmente? ¿Realmente se quedó satisfecho o satisfecha al haberse casado para tener un ordenador personal? Bueno, entonces lo decía todo esto porque da muchas posibilidades, da mucho juego con una sola frase, y eso es lo más interesante, que sea capaz de sugerir mucho con muy poquitas palabras. Ya digo que no es el cuento que más me gusta, ni mucho menos, pero era un cuento interesante de... Y ya que la preguntaron, ¿pero por qué has escrito esto y qué significaba? Pues bueno, pues múltiples interpretaciones, y además lo interesante es que tenga múltiples interpretaciones. Bueno, y seguimos con esto de que turbe al lector. Tampoco me voy a enrollar demasiado porque no quiero tampoco robarle el protagonismo. Y No, vamos a leer cuentos, que es de lo que se trata. Ahora leeremos cuentos. Claro, otra cosa interesante es de dónde surge la idea, ¿vale? De dónde viene la idea para estos cuentos. Entonces, en principio, la idea de estos relatos, de cualquier cuento, en principio, debería ser sorprendente o excepcional, ¿vale?, para que tenga interés. Pero claro, yo quiero citar ahora las palabras de Cortázar, que era un escritor de cuentos magnífico, que voy a decir yo, y decía estas palabras. Leo una cita de Cortázar. Dice: el tema del que saldrá un buen cuento es siempre excepcional, pero no quiero decir con esto que un tema deba de ser extraordinario, fuera de lo común, misterioso o insólito. Muy al contrario, puede tratarse de una anécdota perfectamente trivial y cotidiana. Y aquí entramos otra vez en el manejo que hace María José con esto de los temas, porque yo le he oído decir alguna vez que los temas le viene a buscar, que tampoco hay que estar persiguiendo temas raros y curiosos y excepcionales en el sentido de que salgan de lo cotidiano, ¿no? Muchas veces los temas están ahí, son cotidianos, es la vida cotidiana. Ahora María José lo que está haciendo es mirar un asunto que desde una óptica de la cotidianidad sería trivial, normal y corriente, que no le demos mucha importancia, pues ha pasado esto. Ella le aplica un nuevo enfoque, lo ve desde una perspectiva diferente, lo hace un asunto extraordinario con el tratamiento que hace de ese tema, y quizás incluso hasta seleccionarle y darle importancia, porque a lo mejor nosotros lo hemos visto con unos ojos de la mirada cotidiana, y eso es muy interesante. O sea que María José saca de la vida cotidiana muchas historias. Es un filón. Es un filón, yo se lo he oído decir, es un filón la vida cotidiana. ¿Y el metro? El metro, por ejemplo. Uno ve cosas en el metro que, bueno, quizá lo mira y no sigue a su rollo, pero si lo ves con ojos de escritor dices, guau, a escribir, ahora mismo ahí tengo un cuento con lo que acaba de pasar, que tampoco ha pasado nada extraordinario, ha pasado una anécdota sencilla, un padre y un hijo y lo que se están diciendo, cómo se están comunicando o qué ha pasado. Pero ahí hay una historia. Bueno, entonces, ella utiliza también mucho, y en los relatos tiene que ser, y especialmente en el microcuento es fundamental, la técnica de la ruptura de las expectativas. ¿Qué significa esto? Significa que uno cree que sabe lo que está pasando, parece que va a pasar algo, y de repente el relato, pero en una sola línea, gira, o en dos líneas gira completamente, y en realidad está hablando de una cosa completamente diferente. Eso es lo que turba al lector muchas veces, lo que lo deja, ahí va, no esperaba este resultado, porque la expectativa enseguida, el cerebro nos está indicando que el camino es por aquí, cuando el narrador lo que hace es llevarnos a otro, resulta interesante, desde la anécdota muchas veces aparentemente trivial. Y claro, eso siempre es ingenioso, ¿no? A mí me gustaría poner algún ejemplo de esto de la ruptura de expectativas. Entonces, leemos algún cuentito, como empecemos por este tan sencillo. Dice: no le gustaba nada el novio de su hija. Mañana sin falta iba a hablar con ella para empezar a alabárselo. Claro, es muy bueno, y además es la vida cotidiana casi, porque parece que si nos ponemos en contra del novio, la hija se va a poner más cabezota, pero la madre, que es inteligente, y sobre todo la ruptura de expectativa, porque no me gusta nada,
pero voy a empezar a hablar bien de él y a ver si ella se cansa. Es un cuento súper inteligente, pero que rompe todas las expectativas y que en 2 líneas ha pegado un giro de 180 grados, que era algo interesante. Vamos a por otro. 174. Fran dice: francamente, estoy harto de que me aporree. Soy fiel cumplidor de mis obligaciones y no estoy dispuesto a aguantar sus desahogos violentos, sus gesticulaciones groseras, sus manotazos amenazadores. Tengo mi dignidad. Estoy hastiado de tanta indecisión, de su ingratitud laboral y sus cambios de humor. Y ni un minuto más voy a ocupar un puesto en el que se me exige un trabajo por el que luego se me recrimina. Definitivamente dimito. Vaya, ya se ha vuelto a estropear este despertador. Claro, aquí también aparece el humor, a veces el cambio, claro, de... Este es un juego también muy interesante, la ruptura de expectativas provoca el humor en muchas ocasiones. Aquí parece que está hablando alguien que está harto de su trabajo, pero en realidad es un despertador que ha cobrado animación y parece estar absolutamente indignado. Venga, alguno otro de estos, ¿vale? 144, ese será un poquito más largo, ¿vale? Este tiene su morbo. Vamos a leer este cuento. A mí me gustó cuando lo leí porque parece decir una cosa y es todo lo contrario. Dice: la doncella tiembla, asustada por las descomunales proporciones, por la dureza que adivina deseosa de su carne expectante, por el temor a la lenta penetración que presiente inminente, tiembla y cierra los ojos. El vampiro sonríe y clava sus colmillos. Y parece que estamos en un relato erótico y terminamos en uno de vampiros, ¿vale? También esta ruptura de expectativas es siempre interesante, ¿vale? Nos crea humor también, por cierto, porque crea humor. A veces es un juego ingenioso, ¿sí? Pero bueno, tengo aquí varios, pero bueno, voy a leer uno más de esta y sigo, y un poquito más porque ya estamos con la lectura. Luego te dejo leer a ti, ¿eh? Porque ahora me he cogido carrerilla y me estoy entusiasmando. A ver, este es muy cortito, de una sola línea. Dice: espero que se restablezca prontamente de su reciente enfermedad y que no quede como antes. ¿Vale? Me parece que le está dando ánimo al pobre y tal, y no sé qué, y luego al final le pega el hachazo, le da ahí el golpe final. Bueno, entonces dejamos la ruptura de expectativas y seguimos con un poquito más de esto de qué significa esto de turbar, de inquietar al lector, ¿vale? De movilizar su ingenio, porque es de lo que se trata, de que al final también provoca el ingenio del receptor, ¿vale? Porque tiene que descubrir muchas veces las causas que han motivado aquello que está sucediendo en esta escena, que aunque aparentemente es verosímil, ¿vale? Al mismo tiempo tiene que ser muy sorprendente, ¿vale? Entonces el ingenio es por parte primero, por supuesto, de la narradora, pero luego también está buscando que seamos ingeniosos los lectores y que nos sorprenda, por supuesto. Entonces tampoco hay mucho tiempo para crear tensión en estos cuentos, entonces el final va a llegar inmediatamente y se va a buscar la sorpresa, y esto nos da lugar a una última cosa que quiero comentar, y es que, claro, que toda frase que aparezca en estos cuentos tiene que estar muy bien justificada, porque una sola frase que no esté bien justificada, pues evidentemente va a restarle fuerza, lo que significa que en la labor de creación, y en esto lo comparte con la poesía seguramente, es muy importante tachar. O sea, uno escribe y después revisa, no sé si te pasa. Sí, es una labor de poda. Hace poda. Yo como poeta, yo no escribo cuentos, me han elegido aquí para hablar de narrativa, cuando en realidad yo soy poeta, pero bueno. Pero eso sí que lo tenemos en común, poetas y narradores de cuentos, y es que primero se escribe y después se revisa mucho y se va podando. Hay que eliminar todo aquello que no esté bien justificado, ¿vale? No se cuentan circunstancias, no se describe escenario, salvo que sea imprescindible, por supuesto. ¿Qué más? Hay un único personaje central, si hay alguno más va a girar en torno a él fundamentalmente, y bueno, esto sería como en cuanto a técnica. Y ya pasamos a temática, ¿vale? Y ya seguiríamos con la lectura. Temática. Claro, es interesante
la intención crítica de muchos de los cuentos. Hay una gran intención, una actitud crítica en general, crítica con la sociedad o crítica con la injusticia, ¿vale? Con los ciertos valores ya predispuestos o predeterminados en la sociedad. Claro, uno se pregunta, o yo me pregunto también como escritor, por el valor de la literatura como intento de cambiar algo de la sociedad. Yo me imagino que uno no pretende con un libro cambiar el mundo, pero sí al menos hablar de ciertas injusticias para de alguna manera, si no intentarlo cambiar todo, sí por lo menos denunciarlo. Quizá esta actitud de denuncia a mí me gusta mucho en María José. A mí me gusta especialmente esta actitud de denuncia, esta actitud crítica, esta actitud social, podríamos decir. Porque bueno, la literatura sirve para entretener y tiene que tener todas esas técnicas y tiene que ser brillante, y ella maneja muy bien el lenguaje como buena filóloga y como buena creadora, pero a mí me gusta también que el contenido sea interesante, y esa intención crítica la vemos constantemente. Es verdad que a veces me da por pensar que hay un cierto tono pesimista, hay tanta crítica, que dices, a veces nos presenta un mundo muy duro. Que tú eres muy optimista. Yo, claro, a mí, claro, ha dado con un optimista radical, ¿vale? Neurótico de todo bien, todo va bien, por muy mal que vaya la cosa, lo intento poner mejor de lo que está, y ella no tiene mi carácter, y entonces a veces me turba también esta sensación de, madre mía, aquí esto que nos presenta es un mundo duro, es un mundo cruel, es un mundo donde hasta los niños son crueles. Se nos manifiesta la crueldad en la infancia, y en muchos cuentos es sorprendente. Otra vez en la entrevista decían esto, hablaban de ello, es sorprendente cuántos niños crueles, niños y niñas. Ellas hablaban de niñas, pero yo sí he encontrado alguno en donde hay algún niño también cruel. Y por supuesto crueldad de los padres con respecto a los hijos. Pareciera que los padres adoramos a nuestros hijos y siempre los queremos, pero a veces en el inconsciente no nos damos cuenta de cuánto daño podemos hacerles, y aquí aparecen padres duros, padres crueles, padres que hacen daño a sus propios hijos. No digamos las relaciones entre hombre y mujer, madre mía, nos metemos ahí y acabáramos. Aquí hay un tono feminista que me parece interesante y que comparto, ¿vale? Feminista en el buen sentido de la palabra, feminista en el sentido de que hombres y mujeres debemos de tratar hoy en día de lograr la igualdad, ya por fin, ya va siendo hora de que seamos iguales, y no solo ante la ley, sino en la vida cotidiana, en la realidad. Y claro, la vida nos va dando muestras de todo lo contrario aún, y María José pues de vez en cuando mete caña ahí por ese sentido, y tenemos ahí a cierta crítica. Entonces va denunciando esos temas, ¿no? Esos temas son muy interesantes, yo he ido viendo, ¿no? La pérdida de la inocencia, ¿vale? En un mundo duro donde los niños terminan perdiendo la inocencia, pero tenemos relatos tiernos realmente que te enternecen el corazón, viendo el niño cómo le gustaría que las cosas fueran desde su perspectiva más hermosas, y dándose cuenta de que no, de que el mundo es duro, de que el mundo es cruel, ¿no? De lo que decíamos antes. Y bueno, y el mundo de la maldad en general, podríamos decir que ella dice que tiene un cierto interés por el mundo del mal, ¿vale? Y es verdad, y aparece mucho en los cuentos. Por último, hay un tema interesante que es el de la creación literaria. Ella hablaba de lirismo y de poemas que son realmente muy líricos. Yo he encontrado unos cuantos. Y claro, eso nos da pues los mimbres de una poeta también. Una poeta que escribe poesía desde hace mucho tiempo, aunque todavía parece que está a punto, pero no se ha, de antes de los cuentos, parece que no se ha decidido, pero ese es el siguiente reto ya, que está a punto de lanzarse, ¿no? O algo así he oído, no sé, estamos en ello. Bien. Yo ya lo que sea. Bueno, yo ya creo que ya demasiado, he hablado mucho, voy a beber agua incluso. Ya me estoy quedando seco, y pasemos a leer cuentos interesantes, que eso es de lo que veníamos aquí. Al final parece que estoy aquí hablando con los codos, aquí me ponen, no me han puesto micro, pero si ya sí me ponen micro no paro. Entonces vamos a leer cuentos, ¿vale? Yo no sé si quieres que te vaya diciendo los que a mí me han gustado, o prefieres lanzarte tú a... Dime tú, porque bueno, esto como el otro día decía, como los hijos, para mí todos, hasta los malos, son queridos, entonces... Vale, pues empecemos con alguno de estos de la pérdida de la inocencia de los niños que sufren.
me he perdido el chiste porque sé que ha dicho algo de los hijos. Mis hijos que están ahí mirándose como diciendo... Están ahí como que, a ver qué dices de nosotros, ¿no? Bueno, pues empecemos con ese tema. Vamos, por ejemplo, tengo aquí un montón, una ristra de los que me han gustado, que tienen ese tema, pues vamos con el 58. A ver, está. ¿Leo yo? Sí, lee. Ya te toca a ti. Estuve yo mucho aquí yo hablando. Tengo la voz un poco regularcilla. Dale, que sí. Y no leo así tan bien y con tanto sentimiento como Juan Carlos. No, también lee bien. Pero haremos lo que se pueda. Me enamoré de la maestra. Al revés que mis compañeros, cuando estaba enfermo, enfriaba el termómetro para poder ir al colegio a calentarme con su mirada. A mí me gusta este. Yo recuerdo que se lo he leído a los alumnos y casi que se escandalizaban. ¿Cómo? A calentarme con... ¿Cómo ha dicho? ¿Vale? Era como... Yo porque le leo los cuentos de María José a los alumnos. Y entonces me dicen, este relato es un poco así picante. Digo, no, hombre, no, es inocente, es un niño. Es un niño que en vez de no querer ir a la escuela quiere. Bueno, tierno y hermoso y lírico casi y todo eso. Venga, vamos a por otro. Por ejemplo... El 162. A ver. Un poquito más largo. Yo siempre quise ser un perro. Desde pequeño lo afirmaba orgulloso ante las amistades paternas para regocijo suyo y desdicha de mis progenitores. Me gustaba imaginar que recogía palos con la boca mediante un habilidoso salto mortal. Soñaba con escarbar una tierra agusanada para esconder el mejor de mis huesos. De esta temprana vocación no me apartaron ni los consejos maternos, ni las paternales palizas, ni la psicología colegial. Solo mi hermana mayor logró disuadirme de mi convicción, cuando, llevada de un entusiasmo que superaba con creces el mío, pretendió adiestrarme en el uso del bozal las mañanas de los domingos, para alquilarme por horas a los conocidos. Bueno, magnífico también me parece este cuento, la inocencia del niño que quiere ser un perro, maravilloso, o sea, no sé si esto es real, ¿de dónde te ha venido la inspiración? Bueno, mi relación con los perros siempre ha sido muy intensa. Nunca he querido ser un perro, pero siempre he querido tener uno de pequeña y nunca lo conseguí. Pero sí que es cierto que, aunque no tenía uno en propiedad, siempre estaba rodeada de perros. Y eso era bueno, porque los perros elegían estar conmigo. No eran míos, pero querían estar a mi lado. Entonces... Siempre, sí. De pequeña siempre he estado rodeada de perros. Claro, pero aquí lo maravilloso es que el niño quiera ser un perro. Y entonces eso ya nos crea un mundo fantástico. Y en ese mundo fantástico del niño de repente se encuentra con la cruda realidad, con que nadie le entiende, con que todo el mundo le va a machacar. Va a decir, esto es absurdo, no seas un perro. Incluido escuela, padres, y ya la que le da la puntilla es la hermana. Sí, pero esa es porque le cree demasiado. Eso es lo interesante también del cuento. Bueno, pasemos a... La crueldad de los niños, que este estaba cercano, ¿no? A la crueldad de los niños. Pasemos a alguno, por ejemplo, como el 101, a ver qué sale. Que tengo aquí una ristra, pero vamos ahí, no me acuerdo muy bien los temas, a ver. Decidió tener muchos hijos, porque estaba obsesionado con pervivir tras su muerte. Cuando murió, su apellido sobrevivió en sus descendientes. Nada quedó, sin embargo, de su memoria, y su recuerdo se perdió para siempre. No se dio cuenta de que no bastaba con tener hijos, también tenía que haber sido un padre. Bueno, aquí ha sido la crueldad hacia los niños, porque tenía de los niños y hacia los niños. Y aquí aparece hacia los niños, que hay unos cuantos. Vale, también una crítica de la figura, los convencionalismos. Los convencionalismos. Sí. No basta con tener fe, no basta con ser un padre, tienes que ir un paso más allá. Vale, ahí está esa visión que a veces yo digo que está teñida de pesimismo, diría yo. Pero, eso dice mi hijo también. Pero es lo que hay. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo solo creo que es una visión crítica, sí, pero no pesimista. Yo realmente no soy pesimista ante la vida, también veo las cosas buenas de la vida y tengo bastante sentido del humor. No tengo mal carácter, o sea... en lo que a lo mejor puedas pensar un pesimista y de libro, pero sí que hay cosas que me duelen y entonces yo creo que una manera de transmitirlas es a través de, incluso a veces del humor, de la ironía. No, el sarcasmo, no hemos hablado del estilo, pero
Pero una de las cosas interesantes es bueno, sí hemos dicho del humor, pero también el sarcasmo, la ironía, los juegos de palabras, ¿vale? Que nos hacen pensar. Eso me encanta, los juegos de palabras siempre me gustan mucho. Sí, eso es una técnica que domina también María José, los juegos de palabras. Bueno, sigamos con alguno más, a ver si nos sale la crueldad de los niños o hacia los niños, a ver qué sale, porque lo he debido mezclar. Vamos al 31, a ver qué sale ahí. A ver. El perro callejero se acercó, inseguro, a la mano tendida. Sintió una caricia. Cerró los ojos e imaginó un hogar. Fue por eso que no vio venir los golpes con los que la pandilla de chicos aburridos pensaba entretener la ociosa tarde. Y aquí tenemos el ejemplo ese de la vida cotidiana, de cosas aparentemente triviales, unos niños torturando o maltratando a un perro, pero visto desde una óptica diferente, como de repente ella se pone en la piel del perro, como le da el protagonismo y le pone como si fuera un niño en realidad, como a veces son los niños los que son los inocentes. Aquí el inocente es el perro que está necesitado de cariño y que de repente lo que se encuentra es una panda de gamberros que no tienen empatía, y aquí tenemos la crueldad de los niños, de los que hablábamos a veces, que salen en unos cuantos poemas. Niños. Yo lo he vivido eso también. Yo de pequeña he estado mucho tiempo en un pueblo. Y se ve, ¿no? Y allí se ve la crueldad de los niños, pero vamos, a pleno rendimiento. Y en los colegios también se ve, sí. Entonces sí que lo he vivido. Y me he peleado mucho también por ese tema. Claro. Bueno, y si pasamos al feminismo, esto de el desamor muchas veces y todo eso. A ver, por cambiar de tema. Vamos al 80. Había uno que es larguito, pero que me gusta mucho, que creo que es el 85. Mira a ver si es este. Es largo, pero merece la pena. Sí, el 85. Este es largo, pero es toda una manifestación de intenciones, ya diría. Instrucciones para la mujer en la entrevista de trabajo. Si es usted joven y atractiva, dependiendo de cómo se vista, se la tratará: A, como un evidente objeto de deseo; B, como un objeto de deseo que se resiste. Si es usted madura y fea, puede saltarse esa norma. Si le hacen insinuaciones de escaso valor laboral y alto contenido físico, considérese afortunada por un trato tan humanizado. Tenga en cuenta que su currículum debe incrementarse en como mínimo 5 páginas más para optar al mismo puesto que los aspirantes del sexo masculino. Si es usted sobradamente inteligente, modérese. Si es usted más inteligente que su entrevistador, disimule. Si su entrevistador es más inteligente que usted, hágaselo notar y acháquelo a los beneficios de su virilidad. Pida perdón por tener la menstruación todos los meses y de este modo poseer una naturaleza tan deficiente e inconveniente laboralmente hablando. Asuma que cualquier fallo del sistema o de su inexperiencia se le achacará a su condición femenina. Si no tiene pareja, prometa fielmente nunca comprometerse por el beneficio de la empresa. Si está desposada, jure solemnemente no preñarse jamás, para no hacer costear esa carga a su empresario. Si tiene hijos, niegue que los atiende, y defínase como una madre desnaturalizada, que jamás falta al trabajo, aunque sus vástagos estén desahuciados. Reconozca que su obsesión por competir con el hombre en el terreno profesional la convierte en un ser desestabilizado emocionalmente, una frustrada sentimental, incapaz de retener a un novio o una esposa atormentada por la culpabilidad de no dedicar a su familia el tiempo que le pertenece. Eso consuela mucho al entrevistador radical. Reconozca igualmente que el mundo va mal desde que las mujeres se pusieron a trabajar, que la desintegración de la sociedad actual es en parte culpa suya, y de que está robando, amparándose en leyes feministas, un puesto de trabajo que le corresponde por derecho y por lógica a un padre de familia en paro. Absténgase de opinar, conteste a las preguntas con recato, demuestre que la humildad y la comprensión son los mayores de los dones femeninos cuando le deneguemos el puesto. Firmado, el jefe de personal. Bueno, y aunque pareciera una caricatura y un poco exagerado, la verdad es que no está tan lejos de la realidad todavía, por desgracia, y que este tipo de personas y de este tipo de situaciones, ¿vale?, injustas, están a la orden del día, no están tan lejos de la realidad. Pareciera como que está hablando de, yo qué sé, de los tiempos del franquismo. Pues no está hablando de los tiempos del franquismo, todavía estamos así.
Así que me parecía toda una declaración de intenciones y muy interesante también como relato. Alguno más, un poquito más cortito y de esos más contundentes. Vamos al 105, a ver. De estos de... a veces crueldad, violencia, a ver cómo es este. La nevera se estropeó mientras estaban de vacaciones, justo como su matrimonio. A su vuelta, los alimentos putrefactos apestaban la casa. Al principio, cuando entraron, pensaron que era el olor a podredumbre. Empiezo. La nevera se estropeó mientras estaban de vacaciones, justo como su matrimonio. A su vuelta, los alimentos putrefactos apestaban la casa. Al principio, cuando entraron, pensaron que el olor a podredumbre eran los restos de su amor descomponiéndose. Vale, y aquí está el desamor. También otra de las facetas de la vida. A veces está el amor, pero aquí aparece más el desamor que el amor en tu libro. No sé, el amor lo dejo para la poesía. El amor para la poesía. Aquí en los cuentos el desamor, que es lo que vamos a hacer. Vamos a por otro, a ver qué sale, porque es que he mezclado el desamor con el temas de esto de feminismo. Y por ejemplo, buscamos el 170, a ver qué nos sale ahí. Hay hombres que miran a las mujeres como descubridores, como a tierra dispuesta a ser hollada, con la misma intensidad y afán de conquista e idéntica imprecisión en los cálculos, pretendiendo explorar lo que creen las Indias y sin darse cuenta de que podrían haber descubierto América. También genial por el juego de palabras, ¿vale? No hace falta que haya violencia, hay algunos en los que hay violencia ejercida por hombres hacia mujeres, pero aquí simplemente es una actitud de superioridad o de algo así. Falta de entendimiento. Falta de entendimiento, de no entender el valor de la mujer, etcétera, que resulta interesante, ¿no? O sea, a mí me gustan también estos relatos feministas, entre comillas. Y alguno de crítica social un poco más general. Vamos a ver qué pasa con uno de estos. 159. ¿Cómo vamos de hora? ¿Hasta qué hora tenemos? Lo que queramos. Vale, entonces sigamos leyendo alguno más. Si nos aburrimos mucho. 159. Creo que no. 159, a ver qué sale ahí. Arrepentíos, pecadores, arrepentíos. La boca del abismo está próxima a engulliros con su lengua bífida manando pus y fuego. La tierra se esponjará y tragará vuestros edificios repletos de personas que se descompondrán en medio de dolores sin cuento. Vuestro cuerpo manchado verá su carne desprenderse por hierros candentes manejados por los justos, que obtendrán así su recompensa. De las cuencas vacías de vuestros ojos pérfidos rectarán las serpientes y los escorpiones. El mundo vivirá su destrucción orgiástica, mientras ángeles puros cantarán a capela. Prevenid el futuro. Salvad vuestras conciencias rezando cada día 33 Padre Nuestros e ingresando un donativo en la cuenta bancaria cuyo número le indicamos a continuación. Bueno, menos mal que no ha venido nadie del cole. Los dos trabajamos en un colegio de curas. Yo le oí decir, me acuerdo que decía, no, estoy repasando los cuentos y tal, porque hay alguno que mejor no publico, que mejor no publico porque aquí en el colegio, como lean alguno de los que he escrito, digo, pues menos mal, porque hay alguno que pues con la iglesia hemos topado. Imagínate los que quite. Ya. Bueno, al final, crítica de distintos aspectos de la sociedad. Pero yo no critico la no fe. La iglesia, no. Yo critico los convencionalismos. Bueno, ya está, las actitudes dentro de la iglesia por parte de individuos. Bueno, igual que las critico en las actitudes de los políticos. O sea, lo que critico es las personas que no son honradas. Ya está. Que dentro de la iglesia o dentro de otros estamentos, ¿vale? No es la crítica de la iglesia, es la crítica de la hipocresía, es la crítica de la corrupción. Es la crítica de esto de que pasa en la política, del engaño, de dar una cara y mostrar una cara y ser de otra manera, completamente diferente. En el fondo es una cara del mal. Yo cuando hablo del mal, hablo no del mal en mayúsculas, sino de las pequeñas maldades de cada día, que al fin y al cabo es con las que convivimos, porque el mal en mayúsculas, con él no estamos a menudo, gracias al destino. Pero con el mal a pequeña escala nos estamos todos los días topando. Y a veces no hacer nada contra ese mal cotidiano es lo que hace que ese mal cotidiano permanezca. Exacto. Eso es lo que yo decía, de que este libro está teñido de mucha crítica, de mucha intención crítica de distintos aspectos de la sociedad. ¿Vale? Vamos a alguno más, a ver por ahí qué sale. El 135. Vamos aquí que he puesto yo
entre la maldad y la crítica social. Ahí va a salir una de estas dos cosas. Este es larguito. Esta es crítica social, sí. Crítica social. Es larguito, pues ahora tenemos uno un poco más largo, ¿vale? Muy señor mío, me alegraré de que al recibo de esta se encuentre bien. Sus inquilinos mal, como paso a exponerle. Van ya unos meses que comprobamos alarmados la afluencia, digamos escandalosa, de seres de otras nacionalidades en nuestro edificio. Y si me he decidido a escribirles mayormente por su propio beneficio, pues creo de corazón que se arriesga a que la categoría del inmueble se vea menoscabada, la vivienda se degrade y el monto de los alquileres decaiga notablemente. Y esto se lo digo yo, que soy persona tolerante y tuve un padre migrante. Pero es que, ¿dónde va a parar? Él, que se fue con sus papeles a desempeñar un trabajo honrado, que todos estos que vienen aquí de cualquier modo, zarrapastrosos y harapientos la mayoría, a quitar empleos a los jóvenes patrios. Una invasión de gentuza, delincuentes los más y andrajosos los demás, que se creen que venir huyendo del hambre justifica un saqueo. Y después ni siquiera agradecen que se les dé trabajo, siempre quejándose de sus condiciones laborales, de los cuchitriles donde los alojan y de los sueldos, como si además de venir a estorbar y sin legalizar tuvieran que ganar igual que los otros trabajadores. Y luego lo que son, que alquilan un piso y se te cuelan 50 por no pagar como todo el mundo. Porque es verdad que mi hermana y yo vivimos en casa de nuestros padres después de casarnos, y que a la hora de dormir había que sacar camas por todas partes. Pero eso fue empujados por la necesidad, y no por el gusto de hacinarse. Y es que ni se adaptan ni abandonan sus costumbres, que bien podían integrarse y no andar exhibiendo sus diferencias, como si tuviéramos que entender esas tradiciones que ni nos van ni nos vienen. Y para colmo, los domingos llenan nuestros parques sin ningún comedimiento, paseando y luciéndose, que parece que quieren provocar, con tanto salir a la calle, en lugar de quedarse donde no se les viera tanto. Y es que a mí me parece que seguro que estaría mejor en edificios especiales, en barrios independientes, donde ellos se encontrasen entre iguales y todos tranquilos. Y aunque yo la madre naturaleza nos los distingue con ese color de piel que tienen, que no se sabe nunca cuándo van aseados, o con esos chapurreos ininteligibles en lenguas bárbaras, no estaría de más que se les obligara a llevar alguna señal identificativa, pues de alguna manera hay que estar seguro de con quién se relacionan tus hijos. Mire usted, señor casero, que si no pone freno y echa del edificio a esos vecinos molestos, pronto podría verse si sus inquilinos solventes, españoles y decentes. Pues sepa que no todos los residentes son tan tolerantes y pacientes como lo soy yo. Suya atentísima, la del primero derecha. El final es bueno porque es del primero derecha. Parece que es casualidad. No sé yo si es casualidad. En esta vida pocas cosas son casuales, por lo menos en los cuentos. Y tenemos otra crítica social, en este caso la xenofobia, pero son distintos aspectos de la sociedad que no van bien y que ella ve con esos ojos críticos. Perdón, y que a mí me gusta este tono, esta intención. No solo haces literatura, sino que además denuncia aspectos de la sociedad. Ay, perdón, la voz se me va. Bueno, te dejo... No, perdón, una cosa más. Yo estoy acabando. Ahora te voy a dejar que elijas tú los que a ti te apetece, porque si no... Pero me gustaría de esos de creación literaria o de lirismo, que... A ver si encontramos alguno como... Vamos a ver el 154. A ver, vamos a leer esto. Cuando llueve no puedo abrir los ojos, porque se me llenan de tu pelo destrenzado, que fue como es la lluvia, temblorosa y liviana, pero no eterna. Maravilloso. Por decir uno. Yo tengo aquí apuntados unos cuantos, pero digo, bueno, que yo no me acuerdo. Este es una maravilla, es casi un poema, es un... o lo es un cuento poema, no sé cómo decirlo. Sí, que yo buscaba al principio. Ah, este es el que tú estabas buscando. Sí. Claro, pues mira, hemos coincidido. Tiene unos cuantos, que yo he señalado por lo menos, de claro, los mimbres que decía antes de una poeta que también escribe prosa y que le sale a veces de vez en cuando auténtica poesía, ¿vale? Sin, como tú decías, sin cortar en versos, pero que si cortas en versos es un poema también. Muy hermoso y muy bonito. Bueno, entonces ahora yo ya te cedo a ti el testigo para que seas tú la que elijas, porque si a mí a veces me pasa, o creo que me ha pasado alguna vez, de que el presentador
también me va eligiendo todos los poemas y me elige a lo mejor poemas que no me gustan tanto, y en cambio los que a mí me hubiera gustado leer no salen. Sí que es cierto que... Pero bueno, eso está bien, porque hay veces que la gente no coincide realmente con tus propios gustos. Está bien. A mí me gustan a veces algunos y a mí me sorprende eso, que hay veces que te dice, ay, lee este que a mí me gusta mucho, y yo digo, pues no sé por qué, ¿sabes? Porque ni de lejos es de los que más me gusta a mí, pero bueno, por eso, porque muchas personas encuentran en ese cuento algo que tú a lo mejor no has puesto y que lo han puesto ellos. Entonces eso también está bien. Yo lo que quiero comentar también es la curiosidad de que algunos de los cuentos son... Perdón. Ahora le pasa el testigo del carraspeo. Es que los dos somos profes y estamos ya Sí, a jueves. Estamos cascados. En la garganta. No, comentar eso, que hay algunos de los cuentos que son autobiográficos o basados en una historia más o menos real y que son tan absurdos que nadie podría pensar que son de verdad reales o biográficos, porque es que hay veces que la vida es absurda y lo que tú cuentas, si lo cuentas en un cuento, pues la gente lo puede aceptar, pero si tú cuentas que eso ha sido real, casi como que nadie puede creérselo. Y hay algunas cosas que sí que me han pasado y que están en los cuentos, cosas tan absurdas como que se me declarara un dentista cuando me estaba empastando una muela, cosas absurdas como que tuviéramos en un congreso de estos de filología y tal, que nos llevaran a comer a los filólogos del congreso a un manicomio y nos hicieran pasillo los locos para vernos entrar. O sea, esto es verídico, ¿sabes? Pues esas cosas que dice la gente, ay, qué imaginación. Dice, no, si la vida ya te pone estas cosas así, te las va ofreciendo, no hace falta ni que las pienses, ¿no? Como que te las da. Y en el metro, por eso digo que el metro hay muchas veces que ves cosas absolutamente ridículas y absurdas o graciosas y la gente no se fija. Yo, lo que me llama muchas veces la atención es que la gente no se fije en eso. Digo, pero ¿cómo no lo ven? ¿Cómo no ven lo que está pasando, no? Están ahí, ya no solo porque vayas con el móvil, aunque no vayas con el móvil, no ven esas cosas que para mí son tan evidentes, ¿sabes? Esas cosas absurdas que van pasando. Entonces digo, es que se pierden una parte de la vida, ¿sabes? Por estar pensando en lo tuyo y no estar fijándote en lo que pasa a tu alrededor, porque la vida a veces da sorpresas, como dicen, ¿no? Bueno, aparte de esto, que es una curiosidad, a mí me gustan algunos particularmente, no sé por qué, porque hay veces que ni siquiera es el mejor cuento ni el más bonito, le tengo a lo mejor un cariño especial. Me gusta, por ejemplo, algunos muy chiquititos, muy cortos, como el de cuando murió se fue derecho al cielo. Echó un vistazo y pidió el libro de reclamaciones, que no sé por qué me gusta especialmente. Bueno, quizá por condensar en muy poco lo que sería toda esa crítica a los convencionalismos religiosos en este caso. Me gusta uno que escribí pues prácticamente para el libro, porque era una anécdota que me habían contado y la escribí. No lo voy a leer porque lo leí hace poco y seguramente ya sabéis cuál es, pero ese que también es una anécdota real, ese que cuando vuelve de la guerra encuentra la biblioteca vacía y poco a poco viene la gente a devolverles los libros que se habían ido llevando para leerlos mientras que él no estaba, y se lo van devolviendo. Pues eso es una anécdota que a mí me contaron y que me pareció tan bonita que dije, esto alguna vez tengo que escribirlo. Me gustan, por ejemplo, alguno que a mí me parece pues triste, pero yo creo que sí que condensaría un poco también. A ver, espera que lo encuentre. Se columpiaba con determinación, sin risas ni canciones. Intentaba llegar al cielo. No tenía direcciones, pero ya buscaría a su madre cuando llegara allí. Que sí, no sé, yo también le había señalado ese
que son cuentos de estos que, bueno, te remueven un poquito por dentro. Yo sí que creo que, como tú dices, cuando las cosas son tan breves, tienen que aportarte algún tipo de deslumbramiento, tienen que, de alguna manera, removerte, para que tú pongas, como tú dices, todo lo que el cuento no te da, o que te da, pero que te ofrece, te sugiere, y tú tienes que ponerlo detrás. Y por eso me gustan a veces, hemos leído algunos de los largos, pero a mí me suelen gustar más los más cortitos, sí, más que a veces los que son más largos. Me gusta, por ejemplo, algunos son más antiguos, también les tengo mucho más cariño porque los conozco desde hace más tiempo. Está la niña berrinchona y enrabietada, con la boca fruncida por la corajina. No quiere y no quiere y no quiere. Y cuanto más se lo manda su madre, más se niega la niña a obedecer. Dice la madre, sobrepasada por la pataleta: ¿pero tú quién eres? ¿La niña buena, dulce y simpática, a quien tanto quiere mamaíta? ¿O la malcriada Marisabidilla, a quien no quiere nadie y que se queda sola y castigada? Y de este modo esclarecedor recibe la niña la primera lección práctica de los peligros de la disidencia. Vale, pues ese tipo de cuentos me gustan mucho. Lo que sí que también quería, ya para no cansar más aquí al sufrido auditorio, es leeros uno que no está en el libro, ya, porque hay gente, vosotros muchos ya lo habéis leído el libro, entonces digo, bueno, pues le voy a hacer un regalo a los que vengan y les leo uno que no esté en el libro, para que por lo menos no lo hayan oído. Y lo escribí hace poco, es un poquito más largo, pero bueno, pues ahí os lo dejo de regalo. Se titula La escoba. Lo veía todas las mañanas mientras iba de camino al trabajo, con su pantalón de raya bien planchada, su delantal impoluto, su sonrisa madrugadora, barriendo la acera que estaba junto a la tienda, como si ese fragmento de calle fuera la extensión de un territorio ordenado frente al caos de una ciudad apresurada, que despertaba al día en medio de los ruidos del tráfico y los pasos atropellados de personas recién levantadas. Observaba por un instante el mostrador de madera maciza pulida por el tiempo y los desvelos del tendero, que, ajeno a la tienda de móviles y al restaurante oriental de comida rápida que le rodeaban, aparentaba habitar en un mundo pretérito, donde los productos del escaparate parecían bodegones y las latas estaban colocadas por tamaño. Un mundo donde no había supermercados, sino ultramarinos, al que los niños se acercaban como a un país exótico, repleto de especias y delicias culinarias de lugares tan lejanos que parecían inventados, que evocaban viajes fabulosos por océanos apenas descubiertos, como las antiguas expediciones a la recóndita Asia, el mundo recordado de su infancia. En ese universo detenido, el tendero despejaba de las primeras hojas de otoño la puerta de su establecimiento como si extendiera una alfombra de bienvenida, y después se colocaba tras el mostrador, solícito y disponible, a esperar a una clientela que corría al metro, que cargaba con sus bolsas de plástico llenas de productos envasados, que miraba el teléfono mientras caminaba, que, igual que ella, observaba de reojo por un instante las baldas perfectamente colocadas, la amabilidad trasnochada, la campanilla de la entrada, la caja registradora de metal bruñido, y luego seguía camino hacia su día vertiginoso y rutinario, que tal vez, igual que ella, se prometía volver y entrar a comprar cualquier día, cuando encontrara un momento para penetrar en ese país mágico ajeno al discurrir del tiempo, que no volvía. Una mañana no fue como las otras. Se dio cuenta primero de la acera manchada de cáscaras de pipas y excrementos de perro, donde los folletos publicitarios competían con las hojas marchitas por una porción del suelo. Un pedazo de acera sin barrer, que era el testimonio de una claudicación, de una derrota. Después vio el cartel de "Se alquila" pegado sobre el cristal del escaparate vacío, ocupando el lugar de las naranjas de la China, la vainilla y los palos de canela de Oriente. En un contenedor enfrente del local se acumulaban las estanterías de madera, arrancadas para ser sustituidas por funcionales baldas metálicas e higiénicos expositores de metacrilato. Las acarició con la yema de los dedos,
y las notó tan suaves como siempre las imaginara, y sintió la tristeza indefinida de una pérdida. Cuando se iba a marchar, al lado de los cascotes, restos del suelo entarimado y envoltorios de comida caducada, encontró la escoba. Tuvo que subirse a unas cajas para poder alcanzarla. La sacó de entre los restos de la tienda como si rescatara a un animal herido, y aferrándola con fuerza, se dio la vuelta, ajena a las miradas curiosas de los desconocidos habituales con los que diariamente compartía trayecto y prisas de camino al trabajo, sorprendidos de verla regresando. Ella no veía a nadie, se llevaba la escoba a casa, o iba a llegar tarde a la oficina. Que, por cierto, también está basado en una historia real, de una tienda de mi barrio. No es exactamente así, pero sí que yo todos los días la veía, y veía al hombre todos los días trajeadísimo, con todo recién... Y claro, pues duró poco, pero sí, está basado en un hecho también real. De estas cosas que digo que la vida ofrece y que mucha gente no se fija. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el regalito. Sí, muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, consideración, petición... Nada. Pues encantada de haber estado aquí con vosotros. Por cierto, que se me ha olvidado darle las gracias a Alicia y a Juan Carlos por la presentación y por tantas cosas bonitas que dicen de una, que sube la autoestima y anima mucho. Así que muchas gracias por estar aquí a vosotros y a vosotros también. Ha sido ¿vale? un placer, ha sido un placer y gracias a todos también por la asistencia. Muchas gracias a todos.